Bueno, en primer lugar, eh, quiero decir que la radiocirugía es una técnica que ha sido inventada por neurocirujanos y está diseñada para atender y para tratar patologías neuroquirúrgicas. Por lo tanto, en ningún caso yo pienso que esto es una competencia de la neurocirugía, sino que yo lo veo como una rama de la neurocirugía. Es un terreno, una disciplina compartida en conjunto con los radioterapeutas. En mi caso en particular, yo trabajo con otro equipo de radioterapia y tengo la oportunidad de utilizar las dos tecnologías más conocidas, como son el Gamma Knife y el acelerador lineal. Por lo tanto, no tengo conflictos de interés en decir que una técnica sea eh, superior o mejor que otra. Yo creo que en algunas cosas hay una técnica que es superior a la otra y viceversa. Por lo tanto, uno puede ir eligiendo caso a caso cuál es la mejor opción. Los agradecimientos a las personas con las cuales yo me formé en esta disciplina, el doctor profesor Brochi y el profesor Levivier en Bruselas, Bélgica. Y dentro de las patologías de la base del cráneo, en que mayor utilidad existe de la radiocirugía, están los schwannomas vestibulares por frecuencia, los meningiomas y los adenomas hipoficiarios. Otras patologías que también se pueden tratar son otro tipo de schwannomas, como schwannomas del quinto nervio, schwannomas del séptimo nervio, schwannomas del foramen yugular y tumores glómicos del foramen yugular, etc. Pero lejos, las tres patologías más frecuentes son estas tres primeras que yo les menciono acá. Dentro de los schwannomas vestibulares y de los tumores benignos del intracraneano, extraxiales, ya desde el año 2003 hay publicaciones bastante antiguas, esta es una publicación del grupo de Conciolca, en que a 15 años más o menos, aquí ven ustedes la tasa de control tumoral actuarial, se obtienen cifras del orden del 93%, aproximadamente, sin mortalidad reportada. Esto ya es un trabajo bastante antiguo. Esta tecnología específicamente es con Gamma Knife. Un poco después el grupo también de Pittsburgh, Flickenberg et al. Y colaboradores, el 2004, publican una serie de pacientes con dosis bajas, que son las dosis que hoy día se usan en más de 300 pacientes, y obtienen controles, cifras de control tumoral bastante aceptable, con una preservación de la función del nervio facial bastante importante, una preservación auditiva alta y una neuropatía trigeminal del orden de un 4,5%, que es morbilidad bastante aceptable. Y ya con estas dosis que ya se publicaron en el 2004 son las dosis que hoy día están en uso, son dosis relativamente bajas de radiación. En el año 2003 el equipo de Marsella comparó y vio que los pacientes que se trataban con Gamma Knife, en ese caso, tenían menores morbilidad y mejor retorno laboral. Esto sí es un trabajo que no es randomizado, no es aleatorio, por lo tanto tiene todos los sesgos de un trabajo que no cumpla con estas características. Las evoluciones imagenológicas como típicas cuando uno trata un schwannoma vestibular, todos estos son tumores benignos que tienen tasa de crecimiento lenta en general y por ende tienen tasa de respuesta volumétrica lenta por una razón radiobiológica. Al momento del tratamiento, dentro de los primeros meses vemos una zona de menor captación de contraste intratumoral, incluso a veces uno ve un aumento volumétrico por inflamación, y no es sino después de los 2 años o 3 años en general que uno comienza a ver una involución volumétrica tumoral. Este paciente, esto está publicado el año 2005 en el Journal of Neurosurgery, es como una evolución típica, promedio, de un paciente con un schwannoma vestibular tratado con radiocirugía.
La primera experiencia que yo tuve en Chile entre el año 2006 a la vuelta de mi fellow y el año 2011 aproximadamente fue trabajar con un acelerador lineal, en ese tiempo con colimadores cónicos y un acelerador lineal que tenía monitorización mediante neuronavegación para chequear la precisión mecánica. Y en ese periodo de tiempo, que son los pacientes más antiguos que tenemos tratados, pudimos tratar 54 pacientes con schwannomas vestibulares con una dosis promedio de 12,5 Gray, y lo que hicimos fue medir en el seguimiento radiológico, medimos los volúmenes, analizamos la respuesta auditiva y los nervios craneanos. Este es un paciente propio nuestro, de esta primera serie. De hecho fue la primera paciente que tratamos. Vemos un schwannoma pequeñito ahí, que es un COS 2 empezando a ser 3, está contactando aquí el tronco. Y vamos viendo, aquí tenemos a 4 años que inicialmente el tumor puede que se agrande un poquito, tal vez no se ve tan claro, pero se pone negro por dentro. Posteriormente, ya desde los 2 años en adelante, ya el tumor se ve que empieza a disminuir de volumen. Cuando analizamos el control tumoral, vale decir qué porcentaje de cuáles son los pacientes en que el tumor no siguió creciendo, vemos que al último follow-up, al último seguimiento, es un 96%, pero cuando lo analizamos con curva de Kaplan-Meier a 5 años tenemos un 93% de control tumoral a 60 meses. Este trabajo lo hicimos ya hace algunos años, no lo hemos actualizado, pero es lo que teníamos en ese entonces. Y cuando hicimos el análisis volumétrico, si nosotros consideramos 100% del volumen al momento del tratamiento, vemos que en promedio, a los 6 meses, el tumor puede aumentar un poquito en su volumen, habitualmente sin captación de contraste intratumoral y hay un poco de edema tumoral, y posteriormente empieza una involución del tumor y más o menos al 5.º año el volumen tumoral es del orden de un 40-50% del tumor, del volumen tumoral inicial. Cuando uno hace la mejor curva, vemos que la mejor función que explica este decremento es una función exponencial negativa. Cuando analizamos la preservación de la audición útil, podemos ver que si hacemos un estudio con curvas de Kaplan-Meier a 5 años, más o menos la mitad de los pacientes que tenían audición útil en el pretratamiento la mantienen a 5 años, definiéndose con Gardner-Robertson, que es la escala que habitualmente se usa en radiocirugía, con los grados 1 y 2 se considera audición útil. En nervio facial no tuvimos parálisis ni paresia ni de nervio facial ni de nervios craneanos bajos, y tuvimos un 4% actuarial de neuropatía trigeminal, vale decir un poco de hipostesia craneana o disestesia, hemifacial o disestesia. Esos fueron los primeros pacientes que tratamos con acelerador lineal entre el año 2006 y 2011 en la primera fase de la Universidad Católica. El año 2011 se instaló el primer Gamma Knife en Chile, en el Hospital Militar de Santiago, donde yo también participo hasta el día de hoy, y ahí también a partir del año 2011 empezamos con alguna experiencia. Hasta ese año, hasta el año 2016 llevábamos 500 y tantos tratamientos y llevábamos 117 schwannomas vestibulares. En un setting neuroquirúrgico los schwannomas vestibulares son muy, muy frecuentes, por lo menos en nuestra experiencia, y teníamos un control tumoral del orden de un 95-96% en este estudio, y no tuvimos, en esa experiencia no tuvimos daño de nervio facial. Este es un paciente que no es un mejor ejemplo para schwannoma vestibular. Este schwannoma vestibular no es el ideal para tratarlo con radiocirugía. A mi juicio,
Este es un paciente que debe ser operado en primera instancia. Este paciente se trató con radiocirugía Gamma Knife porque no quiso operarse, pero nuestra recomendación fue, en primer lugar, una cirugía convencional. Aquí vemos al momento del tratamiento, vemos la curva de isodosis de tratamiento desplegada. Acá vemos en el seguimiento dentro de los primeros meses, fíjense que empieza a haber un área de hipocaptación de contraste que algunos le llaman necrosis intratumoral. No se puede saber si es necrosis o no porque nadie ha hecho una biopsia de eso. Y hemos proyectado la curva de isodosis del tratamiento en el seguimiento. Vean que el tumor está un poquito más grande. Y aquí ya tenemos un seguimiento ya a un tiempo más largo. Estamos hablando más o menos de un par de años después ya el tumor empieza su involución volumétrica. Repito, los schwannomas vestibulares para tratar con radiocirugía no es este es un tumor 4B probablemente, 4 de la escala de Cost. Esos a nuestro juicio no debieran ser tratados con radiocirugía. Nosotros lo recomendamos la radiocirugía para grados 1, 2 y 3. Este otro ejemplo con Gamma Knife en la misma experiencia del hospital militar, un schwannoma vestibular típico, y vemos que a lo largo del tiempo empieza a haber una involución tumoral. Dentro de nuestro grupo hemos tenido algo de experiencia del momento que contamos con la radiocirugía para tener una estrategia frente a schwannomas vestibulares, schwannomas intracraneanos grandes y gigantes. Estamos hablando de grados 4A y 4B. Y la estrategia que nosotros hemos empezado a tener es que se trata de un tumor benigno, donde son pacientes que tienen una larga expectativa de vida. La cirugía resectiva completa en estos tumores, en los grados 4, 4B sobre todo, tiene una alta morbimortalidad, y nosotros lo enfrentamos con un criterio doble, vale decir que es un criterio oncológico y funcional multidisciplinario. Al respecto, existían ya algunas publicaciones de tratamiento combinado de cirugía resectiva parcial, de decompresiva, más radiocirugía, y se hizo ya en el año 2018, apareció una revisión sistemática del grupo aquí está mi jefe con el que me formé, que es el profesor Levivier, que es uno de los que participó en el estudio, que hicieron un análisis de 9 estudios, reclutaron cerca de 250 pacientes, seguimiento del orden de 4 años, y había un control tumoral haciendo una cirugía parcial más una radiocirugía del remanente tumoral. Había una tasa de control tumoral del orden de un 94%, con preservación del nervio facial en un 96%, e incluso una preservación auditiva del orden de un 60%. Esta estrategia a nosotros nos pareció interesante porque en nuestro servicio operamos schwannomas vestibulares, pero tenemos la estrategia de los tumores grandes, muy grandes, de hacerles este abordaje, este tratamiento combinado, y en nuestro servicio en general los schwannomas pequeños, grados 2 y grado 3 de COS, les indicamos radiocirugía. Tenemos una serie de 21 pacientes de schwannomas vestibulares grandes y gigantes, todos grados 4, que esto es una estrategia preconcebida, vale decir que desde el minuto 0 en que uno aborda al paciente, uno le explica, y la hoja de ruta es hacer una cirugía descompresiva parcial, usualmente intracapsular, con técnica microquirúrgica, con neuronavegación, monitoreo electrofisiológico, aspirador ultrasónico, drenaje ventricular. En general, tenemos 12 mujeres, 9 hombres, la edad es promedio 52 años, schwannoma vestibulares 17, schwannoma trigeminal 2 y schwannoma del foramen yugular 2. Y voy a mostrar algunos
En esta serie de 21 pacientes no tuvimos mortalidad, tuvimos un control tumoral de un 90% de los casos. Todos los pacientes retornaron a sus actividades previas, a sus trabajos o sus actividades previas, no tuvimos pacientes con invalidez. La preservación del nervio facial fue en un 92%, de pacientes que tenían función de nervio facial inicial, y la preservación auditiva de 4 que tenían audición útil, en 2 se pudo preservar. Dentro de las complicaciones de esta estrategia de pacientes, tuvimos un paciente con una paresia facial, un House-Bragman 3, un paciente tuvo una fístula de líquido cefalorraquídeo que debimos reoperarlo para sellar su fístula, un paciente que tardíamente hizo una hidrocefalia y requirió una derivación ventrículo-peritoneal, y como incidentes intraoperatorios tuvimos 2 pacientes que tuvieron bradicardias, uno de ellos una sistolía breve, una bradicardia que tuvo algunos segundos una sistolía, que después partieron, no hubo mayor problema, y en 2 pacientes tuvimos caídas de potenciales electrofisiológicos del nervio facial. Uno de ellos que cayó es el paciente que yo les presenté que quedó finalmente con el House-Bragman 3, y el otro paciente que tuvo caída de potenciales fue una caída parcial, pero que no se reflejó clínicamente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este es un hombre de 66 años que se presenta con hipoacusia y cefalea. Vemos acá un tumor que es un House-Bragman 4B, vemos distorsión del cuarto ventrículo, hacemos una cirugía parcial, vemos acá remanente tumoral, con preservación de funciones de nervios craneanos, hacemos la radiocirugía. Este paciente le hicimos una radiocirugía hipofraccionada, hicimos 5 sesiones de 5 Gray, y tenemos control tumoral a 2 años, vemos que hay zonas de necrosis intratumoral. Este paciente yo lo controlé recientemente y está en buenas condiciones, ya llevamos del orden de 3 o 4 años de tratado. Esta es una mujer de 62 años que tiene una anacusia, una cefalea y una inestabilidad de la marcha en forma importante. Tenemos también un schwannoma COS4B, pero con un gran componente quístico. Y aquí la estrategia fundamental fue de tomar una biopsia importante de esta parte posterior del tumor y drenar y marsupializar este quiste de manera de reducir el tumor a un tumor pequeño sin manipular nervios craneanos, y posteriormente hicimos una radiocirugía 12.5 Gray en una sesión. Acá tenemos también el paciente control a 2 años. ¿Se escucha bien o no? ¿Aló? Perfecto, José, se escucha muy bien. Ah, ya. Sí, Okay. Este es un paciente de 79 años que se presenta con cefalea, inestabilidad de la marcha, trastorno de deglución, baja de peso importante, y tenía que era un tumor, era un schwannoma del foramen yugular. Esto es el prequirúrgico. Este enfermo, por la edad, en realidad yo tomé otra estrategia y lo que hice fue puncionar este quiste por vía transcerebelosa, por vía estereotáxica, y puse un catéter de Ommaya por vía estereotáxica. Y con eso aliviamos el efecto de masa, y posteriormente teníamos ya el tumor sin el quiste, le hicimos una radiocirugía y tenemos el paciente 4 años después. A este enfermo ya después yo no le hacía resonancia con contraste porque a esta edad ya el paciente tenía del orden de 83 años, así que lo controlé solo con escáner. Aquí vemos el catéter, vemos el tronco que está expandido. Son distintas estrategias. Esta es una niña de 21 años que se presenta con anacusia e inestabilidad de la marcha, y se hizo una resección parcial del tumor, y esta fue la paciente que tuvo la paresia, la marcha con paresia facial. Aquí dice House-Bragman 2, en realidad es un House-Bragman 3. Aquí está incorrecto, el que yo les había mencionado anteriormente. Queda un remanente tumoral que lo tratamos también por el tamaño y por el efecto de masa. Le hicimos una radiocirugía de hipofraccionada de 5 sesiones de 5 Gray cada una, y tenemos un control a 5 años en que vemos la zona de necrosis intratumoral. Esta chica sigue en controles y ya debería estar por venir a su control del segundo año.
pero está en buenas condiciones con su paresia facial que quedó desde el momento de la cirugía. Eso es lo que concierne a los schwannomas vestibulares. Vamos a hablar también de meningiomas. Ya en el año 2003, en los primeros casos de meningioma, la misma publicación que mostré para los schwannomas vestibulares, se habla de controles en tumores benignos y meningiomas de 93% a 15 años. Posteriormente, el grupo de Pollock de la Mayo Clinic publica en el año 2003, estos son trabajos antiguos ya, que la radiocirugía más o menos en términos, en tumores, en meningiomas, es equivalente a un Simpson 1 en resección quirúrgica en términos de control tumoral, pero con menos complicaciones cuando son meningiomas que están localizados en zonas más difíciles, fundamentalmente meningiomas de la base del cráneo. Con acelerador lineal, el grupo de Florida, también en el año 2005, estamos hablando de trabajos ya antiguos, de hace 15 años, con 10 pacientes, ellos analizaron seguimiento a 5 años, los grado 1, grado 2 y grado 3, y vieron que los tumores, en los meningiomas grado 1, el control es bastante adecuado. Ya en meningiomas atípicos, grado 2 de la OMS, la tasa de control baja, y en los grado 3 de la OMS, el rol de la radiocirugía es bastante pobre. Por lo tanto, hoy día tratar un meningioma grado 3 con radiocirugía no es muy aconsejable, y si uno trata a un paciente con grado 2 demostrado, es bueno tomar las colas durales, incluirlas en la zona de isodosis, porque muchas veces pueden residuar fuera del campo irradiado. Este es el estudio más grande que está disponible de meningiomas. Este es un estudio multicéntrico en que juntaron a más de 4.500 pacientes tratados con Gamma Knife en distintos centros a nivel mundial. Aquí están las dosis, una dosis promedia relativamente baja de 14 Gray y un seguimiento en promedio del orden de 63, vale decir 5 años promedio de un poco más de 5 años de promedio de seguimiento. Ellos encontraron que los tumores que mejor respondían a la radiocirugía son los meningiomas de la base del cráneo. Tenían mejor tasa de respuesta respecto a los tumores que no eran de la base del cráneo. En las mujeres, la respuesta en los meningiomas era mejor, y en los pacientes que tenían meningioma único, también estadísticamente muy significativo, se vio que la respuesta era mejor. Pacientes con meningiomas múltiples, la respuesta en la tasa de control bajaba. Cuando analizan todos los tipos de meningioma aquí, los meningiomas de la base del cráneo, más o menos ellos a 10 años de seguimiento tienen un 90.1% de tasa de control tumoral, entendiéndose tasa de control tumoral como un tumor que esté de similar tamaño o más pequeño que al momento de ser tratado. La experiencia inicial, lo mismo que frente a schwannomas vestibulares, la inicial en la Universidad Católica, 2006 al 2011, en ese tiempo habíamos hecho 203 radiocirugías, de los cuales 29% era meningioma, menos pacientes, casi la mitad de lo que hacíamos de schwannoma. 19 eran de la base del cráneo, vale decir 2/3. En general, cuando uno trata meningiomas con radiocirugía, la mayoría son de la base del cráneo o meningiomas que están adheridos a los senos venosos durales y que muchas veces son remanentes postquirúrgicos. Y el control tumoral que tuvimos en ese tiempo fue de 18 de los 19 pacientes, vale decir un 94% de control tumoral. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una paciente que se presenta con una diplopia por una paresia de sexto nervio craneano. Vemos aquí un meningioma del seno cavernoso. Este está tratado con acelerador lineal. Vemos que aquí hay 3 isocentros, hay un isocentro grande y 2 isocentros pequeños que le dan la forma las curvas de las dosis de radiación se ciñen al contorno del tumor.
Y esta paciente tenemos ya control a 4 años, que es el último resonancia que dispongo. Esta paciente en realidad la traté hace 12 años. A 4 años el tumor estaba así, hoy día la paciente está bien, ella es mamá de un médico, así que mantengo contacto con ella. Ya no tiene 47, tiene 57, casi 60 años. A partir del 2011-2012 empezó el tratamiento con Gamma Knife en Chile, que llegó el primer Gamma Knife, el primer paciente con meningioma que traté allá con Gamma Knife. Esta fue la primera paciente, una paciente con un meningioma pequeñito petroclival, que debutó con una neuralgia del trigémino. Esta paciente estuvo con control tumoral. La neuralgia del trigémino demoró bastante en pasar, eso sí, esta paciente estuvo más de un año con dolores trigeminales. Los dolores de trigémino asociados a tumores, cuando se tratan con radiocirugía, es más difícil, es más larvada la mejoría que en la neuralgia clásica del trigémino. Esta otra paciente con un meningioma del seno cavernoso que invade la silla turca, esta fue uno de los segundos ejemplos que tratamos, que también está estable. Lo otro, bastante ya se habló de adenomas de hipófisis, y yo creo que en gran medida lo que voy a decir ahora ya se ha dicho. Los tumores de hipófisis no quiero, pero ya antiguamente, ya hace 15 años atrás, había una serie en que analizaron los estudios para adenomas hipofisiarios y radiocirugía. Y si ustedes se fijan, estos son para los no funcionantes. Las dosis que se daban eran en realidad un poquito más altas que las que se usan ahora. Habían dosis de hasta 25 Gray. Hoy día ya se sabe que un adenoma de hipófisis no funcionante basta con 12 Gray a 14 Gray para controlarlo, y las tasas de control tumoral en casi todas las series eran superiores al 90%, independiente de la dosis. Acá tenemos 14 Gray, 15 Gray. Hoy día se usa menos dosis, hoy día la dosis que se usa es bastante menor. Aquí en el 2014 apareció un estudio de radiocirugía para adenomas no funcionantes como único tratamiento, o sea, como tratamiento inicial. Nosotros, por lo menos yo personalmente, creo que el rol de la radiocirugía en la hipófisis es para los pacientes que previamente se han operado. Creo que no es una buena alternativa empezar a usar la radiocirugía, salvo excepciones, por ejemplo, pacientes que tengan muchas morbilidades o pacientes añosos. Y es un poco esta serie, es un poco eso, que son 41 pacientes que eran malos candidatos quirúrgicos, y con ellos, al tratar con radiocirugía como primer tratamiento, se obtiene un control tumoral del orden de un 85%. Pero esto más bien es una cosa excepcional. Yo no tengo más de 2 pacientes que yo recuerde que haya tratado en esas condiciones. Estudios para acromegalia. Acá tenemos un estudio que más o menos usando la radiocirugía ya con dosis más altas para los tumores funcionantes. Si dijimos que se daban entre 12 y 15 para los no funcionantes, para los funcionantes hay que dar dosis superiores a 20, entre 20 y 30 Gray, idealmente lo más alto posible. Esto ya para acromegalia, más o menos 2/3 de los pacientes logran remisión de su enfermedad, en el bien entendido que todos estos son pacientes que previamente han sido operados. La primera indicación en un tumor de hipófisis es cirugía. En lo que respecta a en acromegalia, en Cushing, más o menos lo mismo, del orden de un 70% de remisión, también pacientes previamente operados que no fueron curados con cirugía por diversas razones. Cuando se aplica la radiocirugía, la probabilidad de curar la enfermedad anda por un 70%. Por lo tanto, uno podría decir que curar un Cushing
o curar una acromegalia con radiocirugía, un paciente que ya ha sido operado previamente, es más o menos 2/3 de probabilidades. Algunas series, un 50%, este es un grupo que trabaja bastante bien, el grupo de Virginia, Jason Sheehan es de Virginia. Alguna experiencia inicial con acelerador lineal, los primeros pacientes, aquí tratamos un paciente con un adenoma no funcionante que tenía una cirugía previa y que este remanente quirúrgico comenzó a crecer. El paciente no se quiso operar nuevamente porque se le ofreció una segunda cirugía y fue tratado con radiocirugía, con control tumoral. Este es un paciente que tratamos, este es un paciente operado una vez previamente con una acromegalia, pero una acromegalia que además invadía el clivus. A él lo tratamos con radiocirugía, le dimos 20 Gray, fue una dosis un poquito baja. Este paciente no se curó, sus parámetros de IGF-1 bajaron, pero no cumplió criterios de curación. Se le ofreció operarlo y el paciente no se quiso operar, así que hoy día este paciente anda con su acromegalia, anda circulando parcialmente controlada y usando medicamentos. Experiencia con Gamma Knife. Aquí tenemos una paciente que tenía una cirugía previa con un remanente tumoral. Esta paciente fue enviada, no quiso reoperarse, se le ofreció radiocirugía, ella no quiso, posteriormente el tumor creció, el remanente, y ahí se le hizo radiocirugía. Aquí vemos el tallo hipofisiario, la hipófisis normal lateralizada derecha, y aquí vemos el tumor que se metía un poco hacia el seno cavernoso. Aquí tenemos el quiasma óptico, tenemos la curva en amarillo de 12 Gray y nosotros respetamos los 8 Gray a la vía óptica. Y esta paciente, esta es una resonancia de hace un par de semanas, esta paciente la controlé hace un par de semanas, y hoy día la paciente está, el tumor más pequeño, el tallo hipofisiario se ha centrado y la paciente está en buenas condiciones. Este es un paciente que tenía una acromegalia con una cirugía previa. Este paciente, un pequeño remanente muy chiquitito que se curó. Este es un paciente, yo creo que el único o dos pacientes que tengo de un adenoma no funcionante, que no se operó. Este es un paciente, un médico, un pediatra, que no quiso operarse. Tenía casi 80 años, así que, y había presentado crecimiento del tumor. Es raro a esa edad que crezcan, pero este paciente le había crecido y él optó por hacerse un Gamma Knife y le hicimos un tratamiento de Gamma Knife con una dosis muy baja y se controló su tumor. No funcionante con cirugías previas. Ustedes ven esto para ilustrar que muchas veces los remanentes laterales en la zona del seno cavernoso son una bastante típica indicación de radiocirugía. Esta es una paciente con adenoma no funcionante con 3 cirugías previas. Esta es una acromegalia con una cirugía previa. Vean ustedes también un componente muy lateral en la silla turca. Este paciente también está curado. Y esta es una paciente con un Cushing, con 2 cirugías previas, con un Cushing activo, con un pequeño remanente tumoral que se veía bastante bien en la resonancia, el microadenoma. A ella le dimos una dosis más o menos alta, 27 o 28 Gray, y esta chica se curó más o menos como a los 18 meses, ya tenía parámetros de curación. Otros tumores que me ha tocado tratar, schwannomas trigeminales, schwannomas del foramen yugular, tumores del glomo yugular y schwannomas de otros nervios craneanos, del tercero, en fin, muchos de ellos en contexto de neurofibromatosis. No voy a entrar, son tumores más raros, son indicaciones menos frecuentes, solo quiero mencionarlas.